en nuestro seminario de divulgación e investigación Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Hoy nos acompaña el doctor Mario Rodríguez Monroy, de quien me permitiré compartir una breve semblanza de su trayectoria académica. Él es licenciado en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Biotecnología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Biotecnología por la UNAM. Desde 1991 es profesor en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, profesor fundador de los programas de maestría y de doctorado en Ciencias del Desarrollo de Productos Bióticos. Su área de interés es el cultivo de células vegetales y microorganismos en bioreactores. Ha obtenido apoyo para sus investigaciones a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN y del CECITI. Ha firmado convenios con empresas particulares, distribuidoras de bioreactores, para dar asesorías y capacitación. La obtención de financiamiento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permitido mantener la colaboración en investigaciones con colegas de otros países latinoamericanos como lo son Costa Rica y Colombia. En la formación de recursos humanos se incluyen 38 alumnos de posgrado, además de 11 de licenciatura. Varios de sus estudiantes provenientes del extranjero, sobre todo de Colombia, Costa Rica y Ecuador, así como de varias instituciones de México. Cuenta con más de 50 trabajos publicados en revistas indexadas de su especialidad y cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 3, así como los reconocimientos otorgados por el IPN, como es el estímulo al desempeño de los investigadores y la beca de exclusividad. Es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Bueno, realmente estamos muy contentos porque hoy se encuentra con nosotros para contarnos la conferencia titulada Empleo y producción de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Entonces, adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes estos 36 años casi de experiencia en el Politécnico, de los cuales pues digamos que en el instituto estamos muy contentos porque estamos celebrando el 90 aniversario y para el instituto pues estamos festejando el 42 aniversario. Y hoy, cuando me pidieron que preparara esta plática, dije, a ver, voy a preparar una plática y les voy a contar varias historias, varias anécdotas de los trabajos que han hecho los estudiantes que han venido aquí a trabajar al laboratorio. Y entonces, pues el título es Empleo y producción de microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Y pues antes que nada, muchas gracias a la red de investigación Cabren por la invitación. Si me da la siguiente. Ok, el contenido de la plática lo he dividido en varios aspectos. Primero quisiera decirles por qué microorganismos en la agricultura. Y aunque solamente en el título dije promotores de crecimiento vegetal, ahora van a ustedes a ver que vamos a hablar sobre más bondades que ofertan estos microorganismos. Después nos centraremos en platicarles un poco sobre nuestras experiencias con bacterias promotoras de crecimiento vegetal y de un grupo muy en particular porque se llaman bacterias endófitas. Esto es, bacterias que crecen al interior de las plantas. Pero bueno, una vez que tenemos las bacterias y que vemos que tienen efectos benéficos, pues son un gran reto que existe, pues es cómo hago el crecimiento de estas bacterias promotoras de crecimiento en reactores, a lo cual le llamamos una producción masiva. También, además de las bacterias, les contaré algunas anécdotas de lo que hemos hecho, o algunos más que anécdotas, algunos hallazgos que hemos hecho con el empleo de las micorrizas, que son unos organismos fantásticos. Y finalmente les platicaré algunas de las experiencias del grupo de trabajo que tienen que ver con el empleo de hongos, muy particulares los del género Trichodero. Entonces, ese es el contenido de lo que hoy vamos a estar platicando. Si me da la siguiente, por favor. Bueno,
A todo esto, pues, ¿por qué la necesidad o por qué surge el empleo de microorganismos en la agricultura? Pues, como seguramente nuestro auditorio sabrá, a partir de la Revolución Verde se empezó a trabajar en el uso de productos químicos sintéticos que incluyen a los fertilizantes químicos y a los insecticidas, que si bien es cierto, son sustancias que fueron desarrolladas al igual que variedades altamente productivas, variedades de cultivos con características altamente productivas. Su producción se basaba en el uso de estas sustancias químicas. Sin embargo, al pasar de los años, nos hemos dado cuenta de que son contaminantes ambientales. Se ha probado con diferentes compuestos que generan problemas para la salud y también que generan problemas en los suelos, como es la acidificación de los mismos. Debido a todo eso, a partir de finales del siglo pasado o desde antes, se pensó en la alternativa de utilizar productos biológicos que generalmente son microorganismos que habitan ya en la rizósfera o habitan en las plantas de los cultivos y que se ha probado que tienen funciones como bioestimulantes, bioinsecticidas, biofungicidas. Este grupo de compuestos, a diferencia de los fertilizantes químicos y los insecticidas, tienen la gran ventaja de que no contaminan, no son nocivos para la salud y pues finalmente, como lo comento, son parte del ecosistema y la idea pues es sacarlos del ecosistema, estudiarlos, ver sus capacidades, sus cualidades y posteriormente aplicarlos hacia los cultivos. Si me da la siguiente, por favor. Muy bien. Eh, ¿Qué hacen estos microorganismos? Que ahora ya me voy a ir enfocando poco a poco en lo que les voy a ir planteando, ¿no? Yo les voy a platicar acerca de las bacterias, de micorrizas y de los hongos. Y como les decía anteriormente, pues se tienen dos formas de actuar o de proteger a nuestros cultivos. Uno es favorecer su crecimiento, su mejora de la calidad de los productos que generan. Y esto lo logran a través tienen mecanismos que han desarrollado que facilitan que las plantas logren la asimilación de nutrientes que ellas necesitan. Y generalmente, pues los nutrientes que le sirven a la planta, pues es el nitrógeno, que es un elemento que normalmente pues está en la atmósfera, pero hay microorganismos que son capaces de asimilar ese nitrógeno. El fósforo, que es otro macronutriente que está disponible en los suelos, pero las plantas no tienen los mecanismos para asimilar a ese fósforo. Entonces estos microorganismos logran capturarlo. Y hablamos también del potasio y del fierro. A lo largo de la plática les estaré platicando acerca de estos nutrientes y cómo los microorganismos los asimilan. Algo que también hacen estos microorganismos es que tienen la capacidad de producir unas sustancias que se llaman reguladores de crecimiento vegetal, los cuales en términos técnicos se agrupan como auxinas y citocininas. Estas son moléculas que lo que hacen es, al igual que las hormonas en animales, los reguladores de crecimiento vegetal en las plantas controlan el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, favorecen el crecimiento de los tallos, favorecen la mejora en el desarrollo de las raíces y eso pues les permite a los cultivos tener un mayor crecimiento. Y algo muy importante es que estos microorganismos también inducen en las plantas mecanismos de respuesta que los hacen a las plantas contender o contrarrestar los ataques de microorganismos patógenos. Asimismo, compiten con otros microorganismos que son patógenos o dañinos para las plantas. Entonces vamos a ir viendo un poco de
Esto que les estoy platicando de los microorganismos y cómo es que lo hacen, lo vamos a ir viendo con algunos de los trabajos que han desarrollado los estudiantes en el laboratorio. Entonces, hasta aquí con este panorama general y vámonos a las historias de algunos de estos microorganismos. Si me da la siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de uno de los cultivos con los cuales hemos trabajado y entonces quisiera centrarme en estas, bueno, vamos a hablar acerca de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal y yo les voy a contar, les hablaba de una relación con las plantas, ¿verdad? Entonces ahora tendría que introducir en mi plática esta planta que nos sirvió como modelo, que es la planta de stevia. Es un cultivo originario de Sudamérica, pero que ha sido introducido a nuestro país y hay zonas productoras. ¿Por qué el interés por la stevia? Ah, pues resulta que es una planta que se utiliza porque es un sustituto del azúcar. ¿Y por qué nos interesa sustituir el azúcar? Pues porque el alto consumo de azúcares por parte de nuestra población pues ha traído problemas de obesidad, como se ilustra en la parte izquierda. Y además, déjenme decirles que de este dato, ¿no? 4,5 millones de niños mexicanos entre 5 y 11 años padecen de sobrepeso. Entonces, pues el interés de cultivar a las hojas de esta planta que se llama Stevia rebaudiana, pues fue grande y de hecho hay productores que ya la producen, ¿no? Algunas de las ventajas es que al no ingerir la glucosa y la fructosa que están presentes en el azúcar, sino más bien ingerir los glucósidos de esteviol, así se llaman los compuestos que le dan la dulzura a estos productos de stevia, pues entonces no generan el aumento de glucosa en la sangre. De ahí el interés de nosotros centrarnos nuestro estudio sobre estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal con esta planta. Y bueno, solamente comentaré que en la parte de abajo estoy colocando algunas de las publicaciones en las que los chicos que han estado aquí trabajando en el laboratorio, pues se han generado. Estas publicaciones son de dominio público y se quedarán ahí grabadas por si alguien quisiera comentar. Entonces, yo les decía, si me da la siguiente, por favor, yo les decía que en algún evento que asistimos, pues nos encontramos que estas plantas les aplicaban muchos fertilizantes y muchos insecticidas, y entonces dijimos, no, 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 es que eso no está bien. Y entonces en el instituto, en el Politécnico, en el CEPROVI, abrimos esta línea de investigación, primero para tratar de aislar a estas bacterias endófitas. Cuando hablo de estas bacterias endófitas, estoy hablando de microorganismos que hacen una acción de simbiosis con la planta. Y entonces, pues el grupo que comando, trabajando bajo mi dirección, Tomás Oviedo y María Alejandra, junto con Alicia, una egresada de la UAM, pues nos dimos a la tarea de buscar estas bacterias endófitas. ¿Por qué? Pues pensando que estas bacterias endófitas le proveen a la planta de disponibilidad de nutrientes, concretamente los fosfatos. Resulta que estas bacterias tienen una maquinaria para solubilizar el fósforo que normalmente está presente en los suelos y hacer que las plantas puedan asimilar o nutrirse de este fósforo. También son capaces de producir estas fitohormonas que yo hablaba. Concretamente, la fitohormona se llama el ácido indolacético y también le brindan mecanismos de protección contra patógenos. A cambio, la planta, en esta relación simbiótica, les provee a las bacterias de fuente de carbono, es decir, la planta hace fotosíntesis, sintetiza carbohidratos y entonces se los suministra a las bacterias y también a algunos ácidos orgánicos que
con los cuales la bacteria se nutre y puede crecer. Si me da la siguiente, por favor. Y entonces ya teniendo esto en cuenta, pues el grupo fuimos a muestrar una plantación de stevias en el estado de Yucatán y nos dimos a la tarea de aislar bacterias como las que aparecen en la caja Petri de abajo. Las bacterias pues son colonias que pueden desarrollarse en medios de cultivo nutritivos y a través del trabajo en el laboratorio logramos ver que entre los géneros que teníamos ahí presentes pues había bacterias de Pseudomonas, Acinetobacter, de Pantoea, de Enterobacter, y ahí pues ustedes podrán ver una lista. Pero quiero llamar la atención hacia el lado derecho, porque hacia el lado derecho tenemos la producción de los compuestos que yo he hecho énfasis, que mejoran el crecimiento, que es el ácido indolacético. Y ustedes pueden ver marcado en azul como algunas de ellas sobresalen por su producción de ácido indolacético y por su solubilización de fosfatos. Podemos ver ahí valores que van de 693 microgramos de fósforo que son capaces de solubilizar contra algunas que solubilizan muy poquito, ¿no? Por ejemplo, por decir un número más chiquito son 39. Es decir, de 39 tenemos un aislamiento que solubiliza 693. Entonces, con esto lo que hacemos en el laboratorio, pues es tener un banco, un acervo de bacterias. Pero ahora, una cosa es que hagan esta actividad, que tengan esta actividad biológica, y la otra es que verdaderamente pudieran estar interactuando con la planta y por el otro lado estar generando un efecto promotor de crecimiento. Entonces, si me da la siguiente, por favor. Vamos a ver si este video corre, porque es un video muy interesante. Si le da ahí correr, vamos a ver en el verde, no es para que se lo imaginen, esto es lo que somos capaces o lo que son capaces los equipos de hacer. Si ustedes pueden ver, es un video donde se ven, si le voy a volver a poner para que pase, se ven unas que son líneas verdes, esos son los tejidos de las plantas. ¿Sí? Y se distingue por ahí el tejido que es el floema y el xilema. Y lo que está en amarillo son las bacterias que las hemos transformado, somos capaces en el laboratorio de ponerles una sustancia que florece. Entonces, hay un momento en la película, se le puede poner, y yo le digo dónde detener, ahí se le puede detener. Ahí pueden ver ustedes en el centro cómo las bacterias están llenando el tejido que es el xilema. Es decir, las bacterias están penetrando a los tejidos de las plantas y están colonizándolas. Eso es fantástico porque no solamente vamos a tener bacterias que vamos a aplicar en el campo, sino que son bacterias que van a estar haciendo una simbiosis verdadera con la planta. Y entonces, bueno, viene la siguiente pregunta. ¿Y esas bacterias en realidad generan el crecimiento, favorecen el crecimiento? Entonces les voy a platicar la siguiente diapositiva. Entonces, pues ya que teníamos las bacterias, el, el- el alumno de doctorado, Dumas Oviedo, se puso a probar estos aislados para crecer a las plantas en el invernadero. Y pues no les voy a pedir que vean todos los números que hay ahí, pero para nuestra suerte, estas bacterias no promueven el crecimiento, es decir, no hacen las hojas más grandes, no generaban un número de hojas más grandes, ni tampoco raíces más largas. Y entonces pues nosotros estábamos un poco tristes porque pensábamos que con esa actividad biológica íbamos a favorecer el crecimiento, pero no fue así. Vamos a ver qué hacían estas bacterias. Si me da la siguiente. Entonces yo les decía que hay un metabolito que nos interesa de estas plantas, que son
los glucósidos de este biol, que son los que le dan el sabor dulce a las plantas. Y resulta que de todas esas bacterias que nosotros probamos, había dos aislamientos que están señalados con la columna negra y con la columna naranja, que si ven ustedes, producían cerca de 2 veces más los compuestos que nos interesaban, es decir, los glucósidos de este biol. Y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿dónde es que estos glucósidos de este biol se estaban acumulando? Y pues nos dimos a la tarea sabiendo que los glucósidos de este biol pueden estar presentes en los tricomas, pero antes de decir qué son los tricomas, pues tengo que decirles que cuando ustedes tocan unas hojas, hay unas hojas que tienen como unos pelitos. Esos pelitos les llamamos tricomas. Y entonces nos dimos a la tarea de contar los tricomas que habían en las hojas no tratadas, que son las que están en el primer recuadro, y en las hojas donde estábamos observando que producían más glucósidos de este biol. Y vaya noticia, pues encontramos que los glucósidos de este biol estaban presentes en un mayor número de tricomas, prácticamente 4 veces mayor el número de tricomas en las hojas de stevia. Esto que nos enseñó que estas bacterias no necesariamente favorecían el crecimiento de las plantas, más sin embargo estaban favoreciendo la acumulación de, em, de los compuestos que nosotros nos interesaban, lo cual pues dice mucho de las bondades de poder utilizar estas bacterias, primero para colonizar a las plantas y segundo para tener una mayor producción de los compuestos de interés. Si me da la siguiente, por favor. Ok, pero hay que hacer a veces más cosas para mejorar a los cultivos. Y otra de las cosas que nos dimos a la tarea de hacer fue en que estas plantas presentan mucha variabilidad cuando se propagan. ¿Por qué? Porque de una planta a otra puede haber una variación. Y entonces lo que hicimos fue utilizar una técnica que se llama la micropropagación de plantas in vitro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que de una planta madre como la que ustedes están viendo al centro de la lámina, nosotros podemos tomar un segmento, el tallito, así como lo hacen nuestras mamás o como lo hacían nuestras abuelitas, tomamos un segmento, lo desinfestamos, es decir, le quitamos bacterias y hongos, y entonces la llevamos a medios de cultivo en el laboratorio, que pueden ser medios estáticos, que les llamamos sólidos, o medios líquidos. Y entonces estamos generando una propagación masiva en un espacio muy pequeño, donde al nosotros tomar plantas de contenido de estebiócidos alto, pues entonces vamos a tener plantas sanas, muchas plantas hijas con el mismo contenido. Y lo que teníamos que desarrollar es algo que se llama un bioreactor, es decir, un sistema donde estas plantas pudieran crecer en tiempos sumamente cortos. Les voy a mostrar lo que hicimos, bueno, más bien lo que hizo Dumas en estos equipos. Si me da la siguiente, por favor. En la siguiente, ustedes están viendo nuestros reactores y, y a veces cuando uno dice reactores siempre piensa en cosas sofisticadas. No, estos son, si le puede dar para que corra el video, mientras voy explicando, estos son dos frascos que están comunicados a través de mangueras con filtros que permiten que no haya contaminación por microorganismos. Y entonces en el frasco de la izquierda colocamos un medio de cultivo que a través de una inyección de aire va pasando hacia el frasco de la derecha
que es donde están los pequeños fragmentos de las plantas. Y entonces, bajo un tiempo determinado, esas plantas reciben el medio de cultivo y arrojan los gases que están liberando, que pueden afectarle su crecimiento. Entonces, como yo les digo, en estos sistemas nosotros podemos tener muchas plantas en un tiempo muy corto. Podemos tener un sistema de micropropagación. Ahí corre nuevamente el video. Ustedes ven cómo el medio de cultivo pasa del frasco de la izquierda al frasco de la derecha, las nutre como si estuvieran lloviendo en un tiempo determinado, las baña con las fuentes de nutrientes que ellas necesitan y después el medio de cultivo regresa. ¿Por qué no se queda ahí? Porque pues, si no se ahogaría, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial. O sea, las plantas no resisten crecer en una condición de agua, ¿no? Y entonces con esto, una vez que teníamos esto, estas plantas las acabamos. Si me da la siguiente, por favor. Y una vez que sacábamos estas plantas, si me da la siguiente, ahí está. Pues entonces ahí está a la izquierda el sistema. Hicimos por ahí una difusión de lo que estábamos haciendo en el CEPROVI y entonces se acercaron productores de Guanajuato que les interesaban plantas de stevia de muy buena calidad con características sobresalientes. Y junto con el trabajo de mi colega, la doctora Silvia Evangelista Lozano, nos dimos a la tarea de generar estas plantas en la imagen del centro, aunque no somos, como institución, no somos un centro productor de plantas, sí pudimos surtir, llenamos los pasillos del CEPROVI con plantas de stevia y posteriormente las fuimos a entregar con estos productores, que ellos sí se dedican a producir esta planta, la multiplicaron y pues lograron exportar. Y además, hasta donde supimos, ellos estaban interesados en el proceso de aislamiento de los glucósidos de stevia. Entonces, con esto lo que yo les quiero mostrar es que a través de las herramientas que desarrollamos en el CEPROVI, pues estamos, como lo dice el lema del instituto, poniendo la técnica al servicio de la patria, con avances en el desarrollo de microorganismos y con el desarrollo de herramientas biotecnológicas. Muy bien, vamos a continuar y ahora quisiera platicarles, porque ya ustedes dirán, bueno, a ver, y ya tiene sus bacterias y me da la siguiente, y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo yo lo voy a hacer para poder producir esas bacterias de forma masiva? Entonces, pues aquí ya viene otra área en la que nosotros trabajamos y el reto para producir estas bacterias de forma masiva es que tenemos que crecer a estas bacterias que generalmente cuando ya están creciendo en medios líquidos requieren de mucho oxígeno y requieren de medios que no son los medios que generalmente usamos en el laboratorio. Los medios que usamos en el laboratorio a veces son caros, son finos, bueno, son microbiológicos, se les llama, y nosotros tenemos que buscar medios alternativos. Y entonces ahora les voy a platicar una parte de los trabajos que hizo Luis Gerardo Sarmiento, que fue mi estudiante de licenciatura, maestría y doctorado, y les platico en esta diapositiva. En colaboración con investigadores de Sinaloa, lo que hicimos fue trabajar con una bacteria, ya no una bacteria endófita, sino una bacteria que se llama Bacillus circulans. Esta bacteria fue aislada de cultivos de jitomate y tenía un fuerte interés porque era una bacteria que producía mucho ácido indolacético, que ya les platiqué que es la sustancia que promueve el crecimiento de las plantas. Y entonces, pues lo que hizo Luis Gerardo fue primeramente
seleccionar un medio de cultivo en el cual pudiéramos sustituir ese medio microbiológico por componentes que son de tipo industrial. Posteriormente, ya les platiqué que son demandantes de oxígeno. Hicimos algunos estudios en matraces, que son los primeros sistemas de cultivo que trabajamos en el laboratorio, para definir condiciones donde las bacterias pudiéramos suministrarle el oxígeno suficiente para crecer. Posteriormente, en un reactor, que es el que está al centro, y finalmente evaluamos que esas bacterias estuviesen produciendo el ácido indolacético y que éste tuviera efectos sobre las plantas. Entonces vamos a ver algunas imágenes para ilustrar esto. Si me da la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, pues lo que tuvimos que hacer es, en la parte de arriba, pasamos de un medio microbiológico que tiene un valor más o menos de $3.6 por litro. Nos acercamos con el maestro Carlos Roberto Gutiérrez, que trabaja en la compañía Fermic, y le pedimos si nos podía proporcionar algunas muestras de algunos componentes que son de tipo industrial y que se usan y que pensamos que podían sustituir a los componentes del medio microbiológico. Y con ello logramos, mediante la formulación de 4 diferentes componentes, abaratar el costo de 3.6, lo bajamos a 0.14, 0.18 dólares por litro. Y evaluamos la capacidad de estos medios para la producción del compuesto que nos interesaba, que es el ácido indolacético. Y como pueden ver ustedes, el C es el medio control, es decir, el medio microbiológico. Y si ustedes ven la columna azul, ustedes pueden ver cómo al hacer esta sustitución no solamente lo sustituíamos, sino que lográbamos tener una mayor producción del el compuesto que tiene la actividad promotora de crecimiento. Muy bien, entonces digamos que ya tenemos el primero de los pasos, es tener un medio que sea más barato para producir a nuestras bacterias. El segundo paso consiste en seleccionar a nivel de matraces, y me da la siguiente, una condición de cultivo en las cuales las bacterias pudieran estar produciendo más, pudieran estar creciendo más y además estuvieran produciendo más el compuesto que nos interesaba. Y mediante una estrategia muy sencilla que consiste en cambiar los tapones de los matraces, que ustedes pueden ver en la parte izquierda. Permítanme un segundito porque para conectar la energía eléctrica. Ya regresé. Mediante esta estrategia, nosotros lo que hicimos fue favorecer una mayor oxigenación o un mayor suministro de aire para nuestras bacterias. Entonces, si ustedes ven en los matraces que están en la parte de abajo, cuando nosotros empleamos unos tapones que son hechos con silicón y que tienen un mayor paso de aire hacia el sistema, nosotros lográbamos mejorar el suministro de oxígeno con relación a los tapones que tapábamos con aluminio. Y esto, si ustedes ven en la figura de la derecha, en las figuras de la derecha, la de en medio es el crecimiento y la de la extrema derecha es la producción de AIA. Pues nosotros teníamos mayor producción con el tapón que favorece la mayor aireación. Es decir, ya teníamos una condición en, en los matraces que nos indicaba que la bacteria necesitaba más oxígeno para crecer. Y una vez que nosotros teníamos esto, pues lo que hacen los ingenieros, lo que hacemos en el laboratorio, fue determinar
¿qué condición tendríamos que emplear en un equipo que es el reactor, el bioreactor? Si me dan la siguiente, por favor. En un equipo que es un reactor, como los que tenemos en el laboratorio, que es ese que está en la parte izquierda, en la parte de abajo. Ese es un reactor eh, que está hecho a escala o tiene una configuración similar a la que podríamos ya usar en un reactor de tipo industrial. Y entonces, como nosotros ya teníamos una condición de demanda de aire por parte de la bacteria, entonces nosotros hicimos el ejercicio y los experimentos para determinar cuánto podría producirse en el reactor de estas bacterias y cuánto del compuesto que nos interesaba podríamos tener. Si ustedes ven en el cuadrito, el frac pues sería el matraz. eh, Ustedes pueden ver cómo el crecimiento pasaría de 15, les llamamos unidades formadoras de colonias a la unidad que utilizamos para medirlas. ¿Cómo pasaríamos de esas 15 hasta 102 por 10 a la 10? Es decir, muchas, muchas, muchas bacterias por mililitro. Y además, esas bacterias mantienen la capacidad de producir el compuesto que nos interesa, que es el ácido indolacético. Es decir, tenemos el potencial, si alguien quisiera hacer esto ya en un reactor de mayor capacidad, tendríamos la posibilidad de producir estas bacterias para aplicarlas en campo, ¿no? Ok, si me da la siguiente, pero alguien me podría decir, oiga, ¿y eso sí funciona? ¿Funciona con mis plantas? Y bueno, antes de llevarlas a campo, nosotros hicimos algunas pruebas en una raíz de una planta que se utiliza en el laboratorio que se llama Arabidopsis thaliana. Entonces, las imágenes que ustedes ven en la parte derecha corresponden a las raíces de estas plantas y lo que hicimos fue aplicar diferentes tratamientos. El C es el control, es decir, aquellas plantas que no tienen ninguna adición de compuestos. Y las plantas que nos interesan mucho son las que están en la parte F y que corresponden a las que dicen MS más BS. Esas son los medios que estábamos obteniendo de las bacterias que crecían en el reactor. Y como ustedes pueden ver, el aspecto de las raíces y los valores de la densidad de raíces y el largo, que son los que están a la izquierda, pues esas raíces crecen sus raíces más y producen más raíces laterales. Esto se traduce en que las plantas podrían asimilar más nutrientes del suelo. Entonces, de esta forma, pues nosotros ya podríamos tener a este sistema de producción masiva de las bacterias para aplicarlas en cultivos. Muy bien, pues hasta aquí me parece, vamos a ver la siguiente, hasta aquí vamos a acabar con esta historia de las bacterias, que son unos microorganismos fantásticos. Y ahora me voy a permitir invitarlos a que exploremos a otros microorganismos. Estos son hongos y se llaman hongos micorrízicos. Son hongos que, a diferencia de las bacterias, estos tienen la capacidad de interactuar y de colonizar a las raíces. Entonces, lo que ustedes están viendo a la izquierda es una caricatura. Lo que esté en amarillo serían los puntos donde los hongos van a colonizar a esas raíces. ¿Y las van a colonizar para qué? Pues para, estando ahí adentro, les van a proveer nutrientes. Entonces, esto está ahí publicado en una nota periodística que aparece abajo, una nota periodística de la Unión de Morelos. También es un trabajo que fue hecho por el doctor Luis Gerardo Sarmiento. Entonces, si me dan la siguiente, y para que no
nos adentremos en cómo el hongo va colonizando las raíces, pues quiero mostrarles en la parte del centro, aparecería una raíz teñida con azul. eh, Se me fue el nombre del colorante, pero aparecen de azul. Y en la parte que está más abajo, aparecen las estructuras que nosotros podríamos identificar cuando los hongos colonizan a las raíces. Entonces, si ustedes ven de izquierda a derecha, tendríamos el apresorio, que es el sitio donde el hongo interactúa, el hongo que está en el suelo, que se le llama la rizósfera, empieza a interactuar con la raíz y se va metiendo, que sería esa hifa intrarradicular, se va metiendo por los tejidos de conducción y al final forma esa estructura que se llama arbúsculo. El arbúsculo es una estructura en la cual el hongo empieza a invadir a las células y forma una simbiosis en la cual el hongo ahí está favoreciendo la asimilación de los nutrientes que van a favorecer a la planta. Y ese hongo también puede esporular, puede formar esporas, que son estructuras que van a ayudarle a más raíces de la planta a ser colonizadas. Y entonces, gracias a ello, pues las raíces que son colonizadas pues van a favorecer crecimientos de las plantas más vigorosos y con mejor aporte de nutrientes. Entonces vamos a ver, para que no se imaginen, hay otro videíto, si me dan la siguiente, y vamos a ver con la ayuda de esta microscopía, lo que tienen a la izquierda es la imagen que les había puesto, y vamos ahora a ver las paredes de las raíces en rojo y las estructuras del hongo se van viendo en verde. Entonces ustedes pueden ir viendo conforme transcurre el video cómo aparecen primero las cifas al interior de los tejidos de conducción. Por ejemplo, ahí están las cifas. En rojo, eso que ven ustedes son estructuras del floema o del xilema de la planta. Y entonces ahorita que nos los vuelvan a correr, vamos a ver, ahí estarían los arbúsculos. Ahí empieza, vean ustedes cómo aparecen las hifas interradiculares que están colonizando a la raíz. Ahí estarían los arbúsculos, que son los lugares donde se da este contacto íntimo de los hongos con la planta y donde se lleva a cabo este trabajo que hacen el hongo micorrícico para favorecer la asimilación de fósforo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que entonces ya la planta no necesita fósforo que se le ponga como fertilizante inorgánico, ¿no? Sino que la planta adquiere esta simbiosis y se favorece este mecanismo. Ok, entonces vamos a ver ahora sí, ¿y qué pasa con las plantas que se micorrizan? Entonces, si nos dan la siguiente lámina, pues vamos a ver, miren, las hojas que están en presencia de la micorriza, que son las que aparecen con la letra M más, pues tienen una mayor área que las hojas que no fueron micorrizadas. Y pues eso se traduce en los valores que están graficados a la derecha, ¿no? Pero creo que para fines de comprensión, pues la imagen de las hojas es más que suficiente y clara. Las hojas crecen más. Y no solamente crecen más, vamos a ver en la siguiente diapositiva, la siguiente lámina, vamos a ver que esas hojas, al igual que lo vimos con las bacterias, también son capaces de acumular más los metabolitos que nos interesan, que son los glucósidos de este biol, ¿sí? Y al igual que lo vimos con las bacterias, si nosotros observamos las hojas de las plantas inoculadas, ustedes podrían ver en el segundo panel cómo tienen mayor número de tricomas, muchísimos más tricomas que las hojas de las plantas que no han sido inoculadas.
Y bueno, pues aquí podemos obviamente ver el efecto benéfico de las micorrizas en la acumulación de estos metabolitos. Nos dan la siguiente. Ok, vamos o sea, aquí tuvimos a un hongo que hace una simbiosis, que era los hongos micorrízicos. Y ahora quisiera platicarle de otro de los hongos que ha tenido o que ha sido muy bien aceptado en el campo y con el cual también en el grupo, junto con la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez, hemos hecho algunos trabajos. Y se trata de este hongo que es importante que no los grabemos porque cada vez vamos a ver que se aplica más. Se llama tricoderma. Tricoderma es un hongo que crece en el medio y forma así como ustedes lo ven en la caja. Forma como si fuera un pan que se esté echando a perder, ¿no? Se forma una capita verde y ahí están las esporas. Y este hongo produce unas estructuras, más bien produce unos compuestos que se llaman sideróforos, que también tienen la capacidad de mejorar la nutrición de las plantas. También hace solubilización de fosfatos y también genera compuestos eh, que son promotores del crecimiento vegetal. Particularmente produce ácido indolacético y algunas citocininas. Entonces voy a tomar algunos datos de Gilberto Ortega y de un artículo que publicamos, porque esto lo hicimos con plantas de cebolla. Y ustedes me dirán, ay, ¿por qué pasó de la stevia? Ahora ya se viene con la cebolla. Bueno, cebolla es uno de los cultivos que en Morelos se producen más y entonces pues este es un cultivo de interés. Y déjenme decirles que al igual que lo hicimos con las bacterias, también nos interesó aislar cepas de tricoderma que ya provenieran de la región. Entonces aislamos varias cepas de tricoderma con las cuales probamos su capacidad para como mejorador, como promotor. Entonces vamos a ver en la siguiente algunos datos interesantes que obtuvo Gilberto y otros alumnos, ¿no? Trabajamos con las dos variedades que se cultivan, que es la variedad blanca y la variedad roja, ¿no? Y estuvimos trabajando con un aislado que le llamamos Trichoderma asperellum, ese es su nombre científico, y porque esa era una de las cepas que producía más los compuestos que les he referido y tenía mejores actividades. Y nos fuimos directamente a hacer ensayos con las plantas. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda cómo son el desarrollo de las plantas sin la aplicación de tricoderma y con la aplicación del hongo de tricoderma. Y solamente algunos datos para que ustedes puedan darse una idea. Resulta que en la variedad blanca el bulbo crece hasta el 70% más, es decir, son bulbos mucho más grandes. Igual que en la variedad roja, nada más que la variedad roja solamente tiene un aumento del 30%. Y una característica importante que nos interesa o que interesa de la cebolla es su producción de compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos se, se caracterizan por presentar propiedades antioxidantes, ¿no? Y ahora que está tan de moda el estrés oxidativo y los daños por estrés oxidativo, el consumo de estos compuestos fenólicos pues se hace interesante incorporarlo en la dieta. Entonces ustedes pueden ver cómo el efecto que tiene tricoderma en la variedad blanca es de que promueve la acumulación de estos compuestos fenólicos hasta en 4 veces, mientras que la variedad roja, que ya de por sí el aspecto rojo, pues que se lo dan los compuestos fenólicos, aquí el efecto es menor, es decir, solamente promueve 1.5 veces el- el- la acumulación de estos compuestos.
Y siguiendo con esta línea de trabajo, si me dan la siguiente, eh, en un trabajo que realizó la doctora Aida Rodríguez Hernández con la doctora Sepúlveda y un grupo de estudiantes, pues nosotros reportamos que, que no solamente mejora el crecimiento, sino que también mejora el contenido de los nutrientes que yo les digo que los microorganismos pueden favorecer la asimilación. Entonces, la aplicación del tricoderma también mejora el contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio en la planta. Y por supuesto, para hacer esto, pues las plantas tienen una mayor actividad fotosintética. La actividad fotosintética es fundamental porque es la que permite la captura de la fuente de carbono, ¿no? Que las plantas van a estar asimilando a partir de la luz solar. Y pues también para que haya más fotosíntesis tiene que haber más pigmentos fotosintéticos que hacen la captación de la luz. Y como ya les había dicho anteriormente, pues también favorece el contenido de compuestos fenólicos. Entonces vemos cómo con otro sistema biológico, un microorganismo llamado Trichoderma sphaerilum que vive en la rizósfera, también se puede usar como biofertilizante, como promotor de crecimiento vegetal, que va a favorecer el desarrollo de nuestros cultivos de interés. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, sí, y si ya lo quiero aplicar a mayor escala, ¿cómo le hago? Ah, no, permítame, tengo otro ejemplo muy interesante. Vean ustedes si me dan la siguiente. Tenemos por aquí un trabajo bien interesante, porque la maestra Daniela Villamarín Gallegos, que vino a hacer sus estudios de Ecuador aquí al centro, al CEPROVI, le dimos a la tarea de ponerle a las plantitas de stevia que ya teníamos en los bioreactores, ponerle los hongos, es decir, inocular ya o ponerle los organismos promotores de crecimiento directamente en el cultivo in vitro. Y pues publicó su trabajo ahí en una revista en el 2020. Y vean ustedes en la siguiente, les voy a mostrar cuál es el efecto que tiene tricoderma, es decir, este hongo en las plantas de stevia. Ustedes pueden ver a la izquierda nuestras plantas control, que crecen mucho menos que las que están a la derecha, que fueron inoculadas con tricoderma. Y vean ustedes los datos. Las plantas crecen prácticamente el doble, tienen más hojas, tienen más número de retoños y lo que nos interesa, también tienen más glucósidos de stevia. Y pues esto es altamente alentador porque quiere decir que sin el uso de fertilizantes químicos ni de insecticidas estamos logrando tener plantas con mejor desarrollo y con mayor acumulación de los metabolitos que nos interesan. Muy bien, si me dan la siguiente, creo que ya casi nos vamos acercando al final. Recientemente, la maestra Karina Romero Hernández eh, la invitamos a colaborar porque pues también nos interesa la producción de estos hongos que además tienen un efecto antagónico o que atacan una enfermedad de cultivos que es causada por Fusarium. Nos interesaba producirlas. Y normalmente, pues lo que hacen algunos productores es producirle en bolsas de plástico que son rellenadas con granos. Aquí nosotros usamos granos de arroz y granos de trigo. Y pues aquí no hay ningún control de humedad, no hay ningún control de las condiciones que requiere el hongo de tricoderma. Y entonces, pues como todos buenos ingenieros, le pedimos a la maestra Karina, que diseñara un equipo que es el que está a la derecha. Se trata de un bioreactor que ahora es una columna
en donde nosotros inyectamos aire. Todos los microorganismos requieren aire para crecer. Bueno, todos los organismos que se le conoce como aeróbicos requieren aire para crecer, y entonces implementamos este sistema para controlar la humedad y acelerar el crecimiento. Ese trabajo ya este año fue publicado. Y lo que encontró Karina, o lo que inventó, es, si le dan ahí avanzar, por favor, para que aparezca la imagen, pues entonces aquí vean ustedes lo que observamos. En el día 2 el cultivo empezaba a crecer, empezaba a colonizarse, y en solamente 6 días, que es algo muy de llamar la atención, los granos quedaban completamente colonizados por el hongo. El hongo esporula, que es la imagen que ustedes ven a la derecha, en la parte superior. Ahí se ven los conidios. Alcanzamos una alta cantidad de conidios, que son 2,6 por 10 a la 8. 10 a la 8 es una cantidad alta de estructuras de propagación. Y lo más importante es que al hacer las pruebas de actividad, es decir, poner a confrontar a este hongo de tricoderma contra el hongo patógeno que es Fusarium, pues observamos que este hongo podría contrarrestar el desarrollo del Fusarium en un 85%. Esto es algo que pues es muy importante, porque entonces tenemos un sistema con el cual podemos producir al hongo, pero ya no para hacer pruebas en unas plantitas, sino para hacerlas en campo. Y déjenme enseñarles unos de los resultados más recientes que tuvo uno de los estudiantes del doctorado. Si me das la siguiente, por favor. Daniel Menes Astudillo, que es un aspirante al doctorado, él es un productor de caña. Él llevó la aplicación de tricoderma a cultivos de caña. Ustedes sabrán que Morelos es uno de los principales productores de caña. Y no les voy a dar datos, nada más les voy a enseñar la imagen. Lo que ustedes ven a la izquierda es el cultivo de caña crecido con el fertilizante químico. Y pueden ver como referente a la persona que está al lado izquierdo. Si bien es cierto que las cañas están ahí, son más altas que él, pues vean lo que pasa cuando se aplica tricoderma. Eso se aplicó al mismo tiempo, y ustedes pueden ver el efecto tan prometedor que tiene la tricoderma para promover el desarrollo de la caña de azúcar. Muy bien, casi estamos llegando al final, y si me dan la siguiente, tenemos solamente 3 diapositivas más. En conclusión, pues yo que espero haberlos convencido, espero haberles mostrado que el empleo de microorganismos en la agricultura, como son las bacterias promotoras del crecimiento, como son las micorrizas y los hongos del género Tricoderma, pues representan alternativas que se pueden incorporar en los cultivos o en varios cultivos, ¿no? Y yo les he mostrado aquí 3 ejemplos de cultivos. Y la siguiente, solo me restaría agradecer, aunque ya lo he estado haciendo, a algunos de los alumnos que han estado trabajando en el laboratorio con nosotros. Cabe resaltar que he presentado datos de Daniela Villamarín, que seguramente nos estará escuchando en Ecuador, de Alejandra Montes, de Colombia, de Karina Romero Hernández, mexicana, de Dumas Oviedo, que ahora trabaja en Colombia, del doctor Luis Gerardo Sarmiento, que ahora está en San Luis Potosí. Y agradecer, pues, obviamente, al grupo de colaboradores con los que he venido trabajando, con la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez, mi mayor colaboradora de CEPROVI, con una entrañable persona que sabe mucho de viveros, la doctora Silvia Evangelista, con la doctora Melina López, quien nos ha apoyado en algunas cuestiones que ahora no presenté de biología molecular, con el doctor Luis Cárdenas, colega de la UNAM, y con la doctora Aida
Araceli Rodríguez Hernández, que trabaja aquí en el CEPRO. Y pues finalmente el financiamiento de estas investigaciones ha sido gracias a la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto. Y todos los estudiantes que les he platicado pues han tenido el apoyo y becas del CONACYT, ahora CECITI. Y la última, ahora sí, la última, y nos vamos como el avioncito. Pues finalmente agradecer nuevamente y reiterar una invitación a aquellos que puedan escuchar esta plática y que quieran sumarse a construir esta parte de la investigación y el desarrollo, y que estén interesados en realizar servicio social, licenciatura, maestrías, doctorados, estancias postdoctorales, pues a que nos escriban. Aquí están mis correos y pues de mi parte es todo. Muy agradecido y pues como lo dice el lema de nuestro instituto, la técnica al servicio de la patria. Muchísimas gracias. Quedo por si hubiese alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Monroy, por tan enriquecedora ponencia. Vamos a abrir alguna sesión de preguntas. No sé si alguien aquí en el Teams tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, nos llegó a una y... bueno, sí. Adelante, Gustavo. Yanis, gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Felicidades por la presentación bastante interesante. Comentarle que aquí en el Centro de Investigación en Recursos Bióticos, en el laboratorio en el que tengo a mi cargo, trabajamos también un poquito el desarrollo de microorganismos promotores de crecimiento vegetal, particularmente dos actividades, la solubilización de fósforo y la producción de auxinas. Eh, Esto con bacterias rizosféricas aisladas del cultivo de la papa. Em, y la pregunta que me gustaría plantear es, usted muestra datos de la aplicación de bacterias, particularmente en la primera parte de su ponencia, la aplicación de bacterias en cultivos vegetales, de stevia y de, ¿cómo se llama? Y del otro modelo biológico, no recuerdo ahorita. Pero mi pregunta es, ¿a qué dosis la aplica o cuál es el medio, en qué formulación o en qué dosis aplica? Son dos preguntas. ¿En qué dosis aplica al microorganismo y en qué medio formulado, es decir, medio líquido, en polvo, en gel, etcétera? Ok. En la primera parte, cuando realizamos estudios en el invernadero, aplicamos las bacterias, el caldo de cultivo, en medio líquido y ahí seguimos las recomendaciones de las dosis que están reportadas en la literatura, ¿no? Y aplicamos dosis de 4 o 5 mililitros, ¿no? Con una carga bacteriana X. Ahí aplicamos todo. En el caso de los experimentos o de lo que yo mostré cuando lo hacemos en el reactor, dado que las bacterias liberan el metabolito, o sea, las hormonas al medio de cultivo, los ensayos los estuvimos haciendo aplicando las dosis que hay en el medio de cultivo. Para ello, cuantificamos a través de una técnica colorimétrica cuánto es lo que tenemos para hacer un cálculo y aplicar una dosis equivalente eh, a una solución de ácido indolacético de marca comercial. Entonces, esas son dos, no sé si con esto respondo la pregunta. Hay dos estrategias. Uno es que tú apliques directamente las bacterias junto con el medio y el otro es que puedas aplicar solamente el ácido indolacético. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, Una segunda pregunta más. sí, Eh, adelante. en su laboratorio tiene usted posibilidad analítica de cuantificar ácidos orgánicos
Sucede que la solubilización de fósforo está asociada a la función de los ácidos orgánicos que atrapan o hacen esta función quelante del calcio, el fierro y aluminio, en donde está precipitado precisamente el fosfato inorgánico. Ujú. Entonces, pues yo estoy buscando esta colaboración, ¿no? Porque yo estoy ahorita con esta parte, esta duda, esta incógnita de la mezcla de ácidos orgánicos que están produciendo los microorganismos. Sí, no tenemos esa infraestructura para cuantificar ácidos orgánicos, De ¿no? acuerdo, Cuando hacemos los ensayos en plantas, generalmente utilizamos eh, mezclas de substrato, ¿no? Y pues es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo que usamos para plantas de stevia que para cuando hacemos cultivos con cebolla, que fue algo que les comenté, y pues definitivamente las pruebas en campo que se hicieron ya con la caña de azúcar, pues ahí tampoco, ¿no? Ahí va el microorganismo. Digamos que ya cuando tú piensas en hacer esto ya más comercial, pues ya no lo haces en semillero, ¿no? de acuerdo. Pues nuevamente agradecer la ponencia, bastante interesante, mucho crecimiento, mucho trabajo desarrollado y pues aplaudirle todo este trabajo. Y pues estamos atentos aquí cualquier cosa que también se pueda ofrecer. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, que es, ¿cuáles han sido las estrategias de vinculación que han empleado con el sector que ha aplicado los microorganismos promotores de crecimiento vegetal? Sí, en realidad es un tema a veces un tanto difícil, ¿no? Aunque tenemos conocidos, ojalá aquí en el auditorio estén algunas personas de compañías, porque damos un curso de bioreactores que ya vamos en la versión 9 y asisten gentes de la industria. eh, Generalmente no hemos hecho alguna vinculación, ¿no? Ellos generalmente tienen sus microorganismos y ya los están aplicando, ¿no? Tienen, y eso es algo que a mí me da mucho gusto, hay compañías que asisten a estos cursos y ellos ya tienen o están en desarrollo de unidades de desarrollo e investigación, ¿no? Y se acercan al curso porque quieren saber un poco más del empleo de los bioreactores. Como lo comenté en la plática, tenemos dos casos que a mí me parece que han sido muy buenos. El primero fue con estas personas, productores de plantas de stevia en Guanajuato, que tenían problemas y necesitaban plantas de stevia que fueran no transgénicas y que estuvieran libres de aplicación de agentes químicos. Y entonces eso fue lo que hicimos, logramos hacer eh, una colaboración que duró un tiempo corto. Ellos nos compraron planta y ellos la siguieron propagando. Nosotros a cambio, pues extendimos los certificados de la sanidad de estas plantas, ¿no? Y las condiciones. Y el último que a mí me parece que es muy, muy interesante, pero extremadamente interesante, es el alumno, Daniel Menes. Él es un productor directamente de caña, su familia se dedica a eso. Y entonces él está haciendo aquí su doctorado y él, gracias a él, pues él fue y lo aplicó, ¿no? Ahora tenemos algunos otros estudiantes se han incorporado a los programas que también vienen de familias productoras y creo que ese camino resulta muy interesante, ¿no? Es decir, no, aquí ya no tenemos que pensar en transferencias, tampoco tenemos que pensar en muchas cosas que este, en mi experiencia, ¿no? El camino de la patente, el registro de no sé qué, híjoles, ha sido muy complicado, ¿no? Yo he tenido que dejarlos porque llevamos algunos años
y eso es porque no tenemos el soporte suficiente, y entonces uno dice, oye, pues es que no, ya mejor vamos a publicar, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Sé que eso no es extensivo en el Politécnico, porque sí tengo compañeros que lo hacen, pero creo que mi estrategia, el camino que estamos siguiendo, es que directamente los productores sean los que están haciendo eso. Se pueden sacar trabajos como les estoy mostrando y ellos directamente asimilan la tecnología, ¿no? Y la aplicarán. Y que eso es, pues eso es otro camino, ¿no? Claro, muchas gracias. Y por último, ¿cuáles han sido las dificultades encontradas para cultivar a tricoderma? Mm, pues a ver, yo no pensaría que ha sido tan complicado, ¿no? Cuando Karina vino y hizo estos diseños de los reactores, digamos que ya sabíamos muchas cosas. Y entonces Karina es una ingeniera biotecnóloga y fue muy fácil junto con su know-how y lo que nosotros sabíamos, pues diseñar estas columnas. Ella hizo un estudio, un trabajo de análisis de mercado, que por ahí lo tenemos, y resulta muy interesante, ¿no? Y porque la tasa de retorno del producto y el desarrollo de la tecnología no es tan complicado. O sea, para abastecer el mercado que ella proyectó, no necesitábamos una gran compañía, y con los reactores que ella diseñó, que alguien podría decir que son muy pequeños, podríamos estar abasteciendo a uno de los estados productores, que es aquí Morelos, ¿no? ¿Qué faltaría? Pues faltaría pasarse del otro lado y decir, ahora ya no quiero ser investigador, ahora quiero ser un productor, ¿no? O que alguien se interesara, ¿no? Pero desde mi perspectiva, pues quizás yo ya no lo haga, ¿no? Yo ya soy investigador y me cuesta mucho trabajo pensar en esas facetas. Podría asesorar, sí, y podría poner a la disposición lo que tenemos, pero no, me- ya no tomaría ese avión. Pero sí, no creo que sea tan complicado. Y crece. Tricoderma es un hongo maravilloso, al igual que las bacterias, ¿no? Los que sí son difíciles, debo yo decirlo, para la audiencia, me parece que donde sí no fuimos muy exitosos fue en crecer a los hongos micorrízicos. Esos hongos crecen en las raíces y se reproducen en las raíces de las plantas. Entonces, tener cultivos de hongos micorrízicos, al menos nosotros ahí sí tuvimos ciertas problemáticas, ¿no? Para crecerlos. Pero bacterias y tricoderma no. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tan enriquecedora ponencia. Le agradecemos mucho su aporte y compartir con nosotros su investigación. Entonces, pronto le haremos llegar su constancia de participación y nuestra invitación permanente a seguir compartiendo con nosotros y el auditorio los avances de su línea. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. También denos like, suscríbanse para recibir nuestras notificaciones. Entonces, los esperamos en una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Entonces, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales donde se anunciarán las siguientes ponencias. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias, doctor. Y también Gracias a ustedes. disculpen, muchas gracias a Jorge Armando por acompañarnos y ayudarnos aquí. ¿Y había alguna pregunta más? No. Bueno, muchísimas gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego, gracias.
Muchas gracias, Jorge. Sí, doctora, perfecto. Una más, le agradezco como siempre su tiempo y Ándele. pues seguimos en la programación y aquí vinculando esto. Estoy pensando porque hay varios invitados externos que han tenido esa problemática. A lo mejor vamos a tener que cambiar la estrategia para pedirles otras opciones, ¿no? Bueno, ya le iré platicando, ya vemos qué onda. Sí, doctora, sí, porque sí fue un poquito complicado. Sí, y ya van 2 o 3 invitados que nos pasa eso, pero pues Ándale. vamos a ir viendo. Va, le agradezco Perfecto. mucho, tenga bonita tarde, que esté bien. Igualmente, doctora. Hasta luego. Bye, hasta luego.